ministro de Trabajo, está en este momento en el set de Hola País, en la sede de gobierno. Vamos a tomar señal. No es delito, por lo tanto, mi compañero, mi hermano Pedro Montes, está equivocado. Y nosotros consideramos que las bases que pertenecen a la Central Obrera Boliviana van a exigir de la Central Obrera Boliviana un análisis, una reflexión totalmente seria, porque no se puede emplear las mismas medidas, las mismas tácticas, las mismas estrategias que la COF, las demás federaciones y confederaciones, y entre ellos el suscrito como dirigente y como base, empleamos contra gobiernos liberales de la República anterior, neoliberales de la República anterior, dictatoriales de la República anterior, porque este momento es otro. La historia nos ha dado el altísimo honor y privilegio de ser constructores de un nuevo estado de cambio, imitado en muchos lares del planeta. Por lo tanto, hay la necesidad de revisar. Sigue siendo un derecho a la huelga, pero sometido siempre a la ley. Artículo 51 de la Constitución, política de Estado. Pero hay que cambiar de táctica. No se puede seguir empleando las mismas tácticas y estrategias contra un gobierno que es el sindicato, hecho partido, hecho programa de gobierno y hecho gobierno, reitero, por voluntad democrática. Por lo tanto, ¿será que los sindicalistas ataquen con las mismas medidas con que atacamos a nuestros enemigos de clase ahora a quien es el que ha emergido del propio sindicato? Entonces eso merece una seria reflexión. Estamos también en Santa Cruz con nuestra señal. José Gary Áñez, si usted quiere hacerle una pregunta al ministro de Trabajo, adelante. Hola Eddie, ¿cómo le va? Saludos al ministro de Trabajo en este momento, don Félix Rojas, ¿cómo le va? Le consulto, hay un detalle en relación a las 48 horas que parará el sector de los trabajadores en el país. ¿Cuánto significa esto para el país en pérdida? Que no trabajen los afiliados a la COP por 48 horas. ¿Cuánto pierde el país? No aseveraremos inicialmente que no haya prejuicios. Yo creo que sería más responsable esperar el día martes y decir, pararon en esta dimensión tantas empresas y tantas no. Pero sin embargo, permítasenos hacer algunas apreciaciones en torno a preguntas que emergen en este sentido. ¿Será que la minería, por ejemplo, que tiene un alto índice de precio en el mercado internacional, veamos los precios de Londres, por ejemplo, ¿será que Wanuni parará cuando los mineros están siendo favorecidos con salarios acordes a esa curva, ahora que se eleva cada vez más de modo inédito en el precio de los minerales? ¿Será que Yacimientos pueda parar siendo una empresa estratégica que genera muchísimos recursos para el país? ¿Será que Yacimientos pare para que las alcaldías reciban menos por IDH? ¿Para que las propias universidades reciban menos por IDH? ¿Será que las gobernaciones van a recibir menos porque YPFB acate este paro? ¿Será que ENAF acate el paro en Oruro, de donde yo procedo, para que los hornos paralizados por 48 horas no puedan ser reinstalados y funcionar como lo hacían antes del paro? Serían actitudes totalmente irresponsables. Pero esperemos el devenir del tiempo, lunes y martes, y ojalá todo se desenvuelva tomando siempre en cuenta los intereses, no solamente de 15% de asalariados que hay en el país, sino los intereses del 100% de bolivianos que hay en este país, y que somos más de 10 millones de habitantes, y entre ellos muchísimos niños, millones de niños que reciben bono Juancito Pinto. Claro. También miles de mujeres gestantes que reciben el bono Juana Salud de Padilla, y viejos olvidados y maltratados, nuestros abuelos, que reciben la renta dignidad. Ministro, usted acaba de plantear una discusión, una reflexión en realidad con la Central Obrera Boliviana sobre las medidas que se deben ejecutar contra el gobierno. ¿Por qué antes los paros, las huelgas eran válidas con otros gobiernos y por qué ahora no lo son? Porque esos gobiernos eran antipatrióticos. Esos gobiernos tenían intereses de clases minoritarias, elititarias. La historia no es nada más que la guerra de clases sociales, y es bajo esa luz dialéctica de la lucha de clases, en la interpretación de la naturaleza y de la historia de la sociedad y del Estado, que hemos empleado. Yo mismo hice huelgas de hambre, bloqueé diferentes rutas del país, decreté como miembro de la COF
de la Confederación de Maestros Urbanos y de la Federación de Maestros Urbanos de Oruro, y como dirigente de la Asociación de Maestros de Catavi, de la empresa minera Catavi, en 2 paros. Pero hicimos en contra de gobiernos elititarios que defendían los intereses no de la clase nuestra, de nuestra clase social, sino de la clase dominante, imperante en ese entonces. La historia ha cambiado ahora. Veamos el origen de mi hermano Evo Morales Ayma. Es diferente. No es el origen de alguien que ha nacido en terciopelo. No es el origen de alguien que ha tenido su nana. Es diferente. No es el origen de alguien que ha engordado merced al engaño, a la corrupción y a la testarudez. Este es un hombre diferente, un líder diferente. Pero toda esta protesta, todo esto que está ocurriendo en el país en este instante, ¿no es una señal? ¿No haría que el gobierno reflexione en función de ello? El gobierno está hablando responsablemente, lo digo y lo reitero. No es el gobierno de un 15% de salariados. No es el gobierno de determinados sectores, es el gobierno de todos los bolivianos y las bolivianas. Y por ello es que hay la necesidad de cambiar de tácticas y de estrategias en la búsqueda de reivindicaciones. Muchísimas reivindicaciones han sido logradas por quienes pertenecen a la COF y por quienes no pertenecen a la COF, sin necesidad de huelgas, de paros ni de bloqueos. 1 de mayo del 2006, recuperación de la riqueza hidrocarburífera del país, incremento en más de 3 proporciones, es decir, más del 300% para alcaldías, para universidades y para gobernaciones. Ni siquiera hablaremos de los bonos. La derogatoria del artículo 55, libre contratación, en consecuencia libre despido. El hecho de que, por ejemplo, los progenitores, y hacíamos énfasis en esto el Día del Padre como gobierno, no sean retirados de sus lugares de trabajo hasta que el nuevo ser cumpla 1 año de vida, sin que siempre sea la mujer la que esté trabajando, no. Basta que un hombre tenga una esposa, o una cónyuge, o una conviviente que esté embarazada, pues tiene la garantía de estar 1 año, entonces muchísimos derechos. Volviendo al tema del 10% del rechazo que hace la Central Obrera Boliviana, don Pedro Montes hace instantes precisamente hablaba de ese incremento y de quiénes se beneficia. Después que estamos en una reunión sacan un decreto y ese decreto totalmente discriminador, un decreto que divide a la clase trabajadora, un decreto que empieza a humillar a la clase trabajadora de los sectores que no están incluidos en el decreto. En el decreto tan solamente estamos viendo de los compañeros del ejército, de la policía, educación y salud. Y el 10%, según eso discutan, dicen las empresas privadas, pero nada hablan del sector productivo. No hablan nada de las empresas descentralizadas, de las empresas públicas, no hablan nada de las empresas autónomas y así sucesivamente. Debía haber sido este decreto para todos los trabajadores del país. No debía haber trabajos de primera, de segunda y ni de tercera, más al contrario, yo creo que un papá no puede tan solamente dar en la familia de forma unida de los 5 hijos, tan solamente a 2 y a 3 marginarlo. Yo creo que esa es la irresponsabilidad de nuestros señores ministros. Respóndale, por favor, ministro. Magnífica oportunidad. Por favor, permítaseme hablar un tantito más de lo que es permisible. Vamos a la ley de pensiones. ¿Con cuántos años se jubila un compañero minero? Yo soy de origen minero. Mi padre minero, sí, pero hay necesidad. Lo puntual es que no hay incremento para otros sectores. Un minero se jubila a los 56 años y el resto a los 58 años. ¿Será correcto que se hable ahí de discriminación? Compañero Montes es minero y él habla de discriminación, que se le ha discriminado al sector minero, dicho de otras palabras, porque es una empresa productiva. Pero veamos la ley de pensiones. ¿Será correcto que los maestros ahora hablen de discriminación? Entonces hay razones para que haya ese tratamiento. Yo le desafío al compañero Montes y me comprometo acá a poner la boleta de un compañero minero, dirigente, que sin el 10% de incremento en este instante, pongamos la boleta de un maestro, del que más gane en el magisterio, y veamos cuál es la diferencia. Y veamos cuál es la diferencia. Y le adelanto antecedentes. Un dirigente minero, dirigente,
y un maestro, el más antiguo del país, y veamos qué diferencia entre sus salarios. Y del minero sin el incremento, y del maestro ya con el incremento. A ver, veamos si después todavía podemos hablar de discriminación. Es que las discriminaciones también pueden haber tenido orígenes anteriores. Que los maestros ganan poco y que el incremento es poco. En otras palabras, le estoy diciendo eso, y por eso mandato constitucional. Y no porque el suscrito sea ministro de Trabajo que hayamos dado 10%, no, mandato constitucional. Ahora, ¿qué pasa con los otros sectores que no tienen incremento? Fabriles, por ejemplo, o los trabajadores del por Dios, Estado. no digamos que no tienen incremento, los fabriles tienen. La base de negociación es 10%. Y de ahí todavía pueden ir más arriba. ¿Y los que trabajan en instituciones públicas? Nuestro ordenamiento jurídico es totalmente taxativo. No se ha roto, por ello no hay delito. Un solo ápice de ninguna norma vigente en el país. Los servidores públicos no pertenecen a la Corte. Y por lo tanto su tratamiento ha sido siempre dentro de otros marcos normativos. Muy bien. Por ello, por ejemplo, un bono de 1.000 bolivianos, hace 2 años atrás. Perfecto. Y permítasenos decir, el gobierno es probable que analice, hoy, mañana, no sé, pero habrá ya la oportunidad más conveniente para tratar este problema de los servidores públicas, que se constituyen, desde mi perspectiva, en un verdadero ejemplo de sacrificio y de estoicismo. Porque Ministro, quienes ganan más, reclaman aún mucho más, y quienes ganan quizás muy por debajo de ellos, aún tienen el patriotismo de decir, adelante con el proceso de cambio. Ministro, le agradezco mucho por su tiempo. Y No, también el a agradecido José Gary soy yo, Áñez, por el haber agradecido estado soy con yo. nosotros en esta entrevista. Gracias, Eddie. Ha sido muy amable, además de muy aclarativa.